Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Tony notó cómo se arrugaba el bonito rostro de su prometida mientras le contaba cómo había ido el día en la oficina. Cariño, no te pasa nada. Cogió a la mujer por el codo y la ayudó a sentarse en el sofá. ¿Tú qué crees?, siseó, sujetándose el enorme vientre. Faltaban menos de 3 semanas para dar a luz y la mujer temía cada empujón de su bebé. Por mucho que estuviera cansada de caminar con su carga, no quería dar a luz en absoluto. Ojalá hubiera alguna forma de evitarlo. Estoy tan cansada. No puedo soportarlo, declaró Hermione caprichosamente. Tony estaba al borde de un ataque de nervios. Su prometida no dejaba de atosigarle con historias sobre cómo se sentía. Cada día le traía un nuevo disgusto. No puedo imaginar cómo lidias con ello. Por costumbre consolaba a los hombres. Ingenuamente lo hacía, incluso sin querer consolar a la mujer, pero con la intención de detener el flujo de quejas. No sabía hacer nada mejor que ayudarla. Al fin y al cabo, ella nunca estaba satisfecha de todos modos. Si pudiera llevar a nuestro bebé en tu lugar, créeme, lo haría. Solo para que no sufrieras. Es fácil prometer cuando no puedes hacer nada. Tráeme zumo de naranja. Asegúrate de calentarlo. No quiero resfriarme al final del curso. Dejando que el tono autoritario de Hermione pasara por sus oídos, Tony se dirigió con calma hacia la nevera e hizo lo que tenía que hacer. Sabía que no debía discutir. Era lo único que le había salvado las últimas semanas. El hombre amaba a su prometida. Quería formar una familia con ella, así que estaba dispuesto a todo. Eres hermosa en cualquier forma. El hombre la besó en la mejilla y la apagó junto a la cama. Hermione estaba enfadada con su prometido, con el feto y con la vida por decidir así su destino. La joven no sentía odio por los niños. Y dentro de unos 4 años se veía a sí misma como una madre feliz. Pero no ahora. Hermione solo tenía 24 años. Acababa de graduarse. Y ahora estaba embarazada. Una mujer que esperaba una boda lujosa que sus padres pudieran permitirse, una luna de miel en algún lugar de las islas, viajes, conocidos interesantes, compras, un montón de nuevas aficiones. Pero el bebé que se desarrollaba en su vientre, de golpe, canceló todos los planes. Al principio incluso se planteó no decirle nada a Tonya y deshacerse del bebé. Pero tenía miedo de las consecuencias. Si la verdad salía a la luz, el hombre no escucharía ninguna garantía y probablemente se marcharía. En su relación, Tony solía hacer concesiones. Pero sentía que su prometida no le tomaba en serio, así que intentaba poner las cosas a su favor cada vez que podía. Sus amigos le advirtieron de que esto ocurriría. Y si el matrimonio es desigual, si la mujer se impone al hombre, así será. Mi amor, dijo Tony al oído de su amante. Puede que no tengamos todo según lo planeado, pero nos queremos y lo soportaremos todo. ¿Puede nuestro angelito arruinarnos la vida? Cuando llegue a y se haga más fuerte, tendremos una boda que hará que todos tus amigos se muerdan los codos. Oh, está haciendo la pelota. Hermione murmuró enfadada y se acurrucó cómodamente en los brazos de su prometido. A pesar de sus constantes quejas por no encontrarse bien, Hermione no estaba dispuesta a renunciar a su ritmo de vida habitual. Le encantaba el ambiente de la ciudad, ir de compras, sentarse con sus amigas en lugares interesantes. Sus seres queridos sabían que a la mujer le encantaba llamar la atención, le encantaba que la consolaran, así que a menudo exageraban su sufrimiento o los acontecimientos desagradables que tenía que soportar. No entiendo cómo aguantas a los tuyos. Emma sacudió la cabeza, echando la pierna sobre la pierna en la silla de terciopelo de la cafetería. Hermione agradeció tanta preocupación y se tranquilizó un rato. Las mujeres eran amigas desde hacía unos 10 años. Juntas pasaron por la adolescencia del primer enamoramiento. La primera ruptura. Si el mío roncara sin parar, le echaría de la cama. Se reía apoyando la barriga. Me temo que Tony está colgado de la punta de los dedos. ¿Y si me pongo enferma o rompo aguas por la noche? No, lo quiero a mi lado. La embarazada volvía a esconderse. Y esta vez dolía de verdad. Emma, llama a una ambulancia, exigió. Llámala ya, no estoy de broma. Hermione gritó, atrayendo la atención de los curiosos visitantes y del personal. Hasta el hospital. Hermione apretó la mano de Emma más de una vez, amonestándola. Tony estaba en una reunión.
No podía distraerse de su trabajo a cada llamada de su malhumorada novia, así que su amigo le sustituyó. Al examinarla, el médico no encontró motivos para alarmarse, pero Hermione insistió por su cuenta. Hoy voy a ir al hospital. Dimos tanto dinero a esa clínica que podríamos abrir la nuestra. ¿Encontrarán hoy un sitio para mí o les arrastraré a los tribunales? ¿Crees que hay riesgo de parto prematuro? ¿Necesita algo de casa? ¿Puedo traérselo? No, quédate conmigo por ahora. No quiero estar sola. Tony te sustituirá esta noche. El prometido de Hermione se asustó al no encontrarla en el apartamento, luego escuchó los mensajes de voz que le había dejado su amiga. El hombre corrió a la clínica con una bolsa de provisiones que había preparado de antemano. No se encontraba, tenía miedo. Pero la mujer solo sentía pánico y terror. El personal médico le aseguró que era imposible que diera a luz antes de la fecha prevista. Dios, cariño, estaba tan asustada. Tony entró volando en la habitación y se sentó en la cama de la novia. Estamos bien, pero podríamos estar mejor. He decidido quedarme aquí hasta el parto. Si crees que es lo mejor, estoy de acuerdo. Tony exhaló con alivio al principio, esperando un descanso de Hermione después de tantos meses agitados. Pero ella no lo dejaba relajarse. La mujer le exigía que pasara la noche con ella en el incómodo sofá. Luego volvía a casa, se duchaba, se ponía un traje limpio y se iba a trabajar. Conducía de una punta a otra de la ciudad. Solo por el capricho de su prometida. Tony se cansó rápido. No te ofendas, pero ambos necesitamos descansar. Y también estoy ganando dinero para nuestro bebé. Necesitamos dormir la mona mientras podamos. Eso es lo más lejos que el bebé nos dejará ir. ¿Crees que puedo dormir sin ti? Estas manos de enfermera ni siquiera pueden poner una intravenosa la primera vez. ¿Cómo puedes confiar en ellas? ¿Y quién recomendó a mi padre esta clínica? El servicio es terrible. Hermione no dejaba salir a mi prometido. Eres como un niño, de verdad, te estabas enfadando, Tony. No puedo sentarme junto a tu cama 24 horas al día, no te pasa nada. No soy un hombre de hierro. ¿Ah, sí? Bueno, vete de aquí. No puedo estar aquí sin ti, te echo de menos. ¿Y quieres dejarme por unos desconocidos? Hermione se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Al ver las lágrimas, el hombre se sintió inmediatamente como un increíble imbécil. No podía soportar a una novia angustiada. Inmediatamente se ablandó. Se sintió culpable. Ella llevaba a su hijo. Está hormonal. Está desconectada de casa, atrapada en un entorno desconocido. Y se desgastó en ella. Intentando reparar el daño y regalarle una sonrisa a su amada, Tony la visitaba todos los días con pequeños posados, pero lo único que conseguía era una nueva dosis de insatisfacción. El hombre no sabía qué podía hacer para que cesara. Esperaba que el bebé llegara pronto y que Emma estuviera demasiado ocupada para malgastar su energía en charlas ociosas. Dios mío. La conserje murmura para sí que ha presenciado otra pelea de amantes. El tipo está encima de ella, haciéndole regalos, esperando a su bebé. Uf. La enfermera jefe le susurró. No te indignes con el paciente. Después de todo, nuestra gente es seria. Pero la chica es realmente horrible. Muchos incluso dudaban de que realmente estuviera esperando el bebé que llevaba en su vientre. Pero pronto su opinión sobre la mujer cambió radicalmente. Después de 3 insoportables semanas bajo supervisión médica. La noche del viernes al sábado, Hermione fue trasladada a la sala de maternidad. El bebé vino fácilmente. La mujer dio a luz sola. Para sorpresa de todo el personal, se comportó como debería hacerlo cualquier madre cariñosa. Muchas parturientas no podían comprender sus sentimientos tras el nacimiento de su primogénito. No podían creer que habían traído al mundo a una nueva personita. No podían experimentar ternura por su hijo, pero Hermione se convirtió en la madre modelo. Tomaba felizmente a su hijo en brazos, le daba de comer, preguntaba a las enfermeras cómo tratar al bebé en las primeras semanas de vida. Pidió consejo. ¡Qué pequeño era! Hermione casi susurraba llorando mientras sostenía al bebé en sus brazos. No me lo puedo creer. Es un milagro. Es maravilloso. El personal, que solía censurar a la malhumorada paciente, ahora la miraba con admiración y auténtica alegría. Solo que pronto iban a disgustar seriamente a los jóvenes padres como una desagradable noticia que les obligaba a soportar todo el amor que había en ellos. ¿Se da cuenta de lo mucho que le importa a Michael? El médico inició una conversación desafiante, mirando al tranquilo niño en sus brazos, preocupado por las palabras de su madre.
Estoy seguro de que le querrás en todos los sentidos y nunca le harás sentirse inferior. Espera, ¿de qué estás hablando? Y la misma frunció el ceño, preparándose para repeler cualquier ataque verbal. Y apretó a su hijo con más fuerza contra sí. El hecho es que, debido a la anomalía congénita, la probabilidad de que el niño esté sano es del 85%. A Hermione se le revolvió el estómago. Miró al pequeño bulto dormido e imaginó su periplo vital con semejante dolencia. Las penurias que tendrían que pasar, el acoso y las burlas que perseguirían a Michael. ¿Tanto miedo daba? Puedes arreglarlo de alguna manera, operarte, después de todo. Lo siento, pero no es su caso. La mujer no dejó que el médico terminara su frase, interrumpiéndole con sus propias objeciones. Mi bebé, mi primogénito, tendrá defectos, todo el mundo nos señalará con el dedo y discutirá cómo no podemos hacerlo mejor. No, yo no tolero eso. No seré madre, colegas. Y si empeora en el futuro, si lo único que tiene por delante es una silla de ruedas. Y nosotros, los padres, tendremos que estar cerca todo el tiempo, porque él no puede cuidar de sí mismo. Es toda una vida sin poder ir a ninguna parte. Olvidar tus propios intereses, estar encadenado a un niño discapacitado con tanta fuerza como él a su silla. Espera, estás mirando demasiado lejos. Comprendo que la noticia es dura y requiere mucho valor para aceptarla. Su hijo es bastante completo, estará algo limitado en sus movimientos. Pero por lo demás, a diferencia de sus compañeros, no hay nada que temer. Con sus recursos económicos, ¿podrá proporcionar a su hijo el nivel adecuado de cuidados y atención médica? No es para mí. No puedo, no seré la madre de un inválido. No puedes darme una garantía. ¿Y si empeora? No quiero estar atada a un niño incapacitado para siempre. Cariño, quizá no sea tan grave. Tony intentó tranquilizar a la novia poniéndole la mano en el hombro. Mira qué dulce es nuestro bebé. No podemos quedárnoslo. Podemos. No serás la comidilla de la ciudad. No eres tú a quien señalarán con el dedo. El niño es responsabilidad de la madre para siempre. Y yo no estoy preparada. No, lo mantendremos en un orfanato. Hay una institución para niños así. Mejor ahora que encariñarse con él. No debemos alargarlo. Hermione estaba decidida. Inmediatamente puso a Michael en manos de la enfermera y no volvió a cogerlo ni a mostrar preocupación alguna. El personal se sorprendió por este cambio de actitud de la joven madre y discutió en secreto la situación entre ellos. ¿Cómo podía ser?, susurraron las experimentadas enfermeras, que habían visto varias mutilaciones de bebés a lo largo de su vida. ¡Qué cuca es!, disfrutando ella misma de la vida. Y ni siquiera le dio una oportunidad a su hijo. Es una vergüenza llamar así a las madres. Dan a luz a un niño por su propio placer. No piensan en absoluto en la pequeña vida que han traído a este mundo. El bebé sabrá por qué su madre lo abandonó. Tendrá un sentimiento constante de inadecuación. Esos niños no tienen ninguna esperanza de ser adoptados por una familia decente. ¿Quién necesita inválidos cuando hay muchos niños sanos y sin defectos? Tony no estaba de acuerdo con la decisión de su prometida, pero no podía oponerse de pleno. El hombre sabía con qué clase de familia se estaba metiendo, sabía en qué yerno se estaba convirtiendo. Por eso mantuvo su temperamento bajo control. «Cariño, ¿no podemos hablar de esto en paz una vez más?», preguntó en voz baja, sentándose en la cama de Hermione. «¿Tienes miedo?», dijeron los médicos. «He oído lo que han dicho», le animó la mujer. «Soy muy consciente de las perspectivas de nuestra familia. Créame, solo me preocupo por nosotros. Aún soy joven, tendremos otro y cuidaremos de este. Dona dinero al orfanato. No lo dejaremos, de verdad. Tony, sé cuánto has esperado a este bebé. Pero no es el que queremos». Era inútil discutir. El hombre deprimido se obligó a renunciar a Michael, confiando su vida a su prometida. Esperaba que tuvieran más suerte en el futuro. Hermione se alegró. Tony estaba de acuerdo con ella sin escándalo ni resentimiento. En cualquier otro caso, ella se habría planteado luchar por su hijo. Además, había descubierto que podía sentir ternura por la criaturita, que quería cuidarla y que, después de todo, estaba preparada para ser madre. Sin embargo, esta vez le resultó más fácil separarse de su hijo por la sencilla razón de que su prometido no era el padre del nacido Michael. Era un secreto que Hermione guardaba diligentemente, sin decírselo a nadie, ni siquiera a Emma. El precio del adulterio era demasiado alto para compartir sus experiencias, incluso con los más allegados.
Durante todo el embarazo, la mujer fue incapaz de conducir a su prometido. Espero que la verdad no salga a la luz de alguna manera inexplicable. Y Hermione se quedó embarazada por accidente, sin planearlo en absoluto, de un brutal desconocido. En octubre pasado, cuando el dolor golpeó a la familia de Emma, Hermione decidió apoyar a su íntima amiga. Dios, no sé qué hacer. Emma lloraba. Sus amigos le dijeron por teléfono que su madre tenía un problema de corazón y necesitaba un trasplante. ¿Por qué ocurrió tan bruscamente? No había ningún síntoma, no sintió nada, no se quejó. Nuestros padres son gente de la vieja escuela. La consoló suavemente Hermione mientras conducía el coche al anochecer por la carretera rural hacia el pueblo donde vivía su madre. No quieren admitir por miedo que les duele algo. O son valientes o no quieren gastar dinero en médicos. Y el resultado es siempre el mismo: una habitación de hospital y un montón de pastillas. No te preocupes. Se lo dije a mi padre. Prometió asegurarse de que tu madre esté bien cuidada. Descansará en una habitación privada hasta la operación. Será tratada como una reina. Confía en mí. La conversación fue interrumpida por el chirrido de las ruedas y los gritos de Hermione. Amiga, ¿qué ha pasado ahí? Emma, sin esperar una respuesta inteligible de la mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estáis? Estoy aquí, de acuerdo, admitió Hermione. Creo que golpeé algo afilado, una rueda pinchada. No puedo cambiarla yo misma, tendré que llamar a alguien. Está oscureciendo aquí fuera y no hay ni un alma por aquí. Estar sola en medio de los campos en el crepúsculo de la noche que se avecinaba fue una gran prueba para la mujer. Por primera vez se sentía arrancada de casa y desamparada. El primer conductor del coche, al ver a una mujer sola en apuros en la carretera, no arriesgó su tiempo y pasó de largo. El segundo bromeó maliciosamente sobre la mujer al volante y siguió conduciendo. Y no se asustó. Ninguno de los conocidos a los que llegó se atrevió a dejar su negocio y conducir hasta el medio de la nada. Aquello era cada vez más inquietante. La mujer sintió que el pánico la invadía cuando estaba a punto de caer en la desesperación. Al pasar junto a la acera, un hombre en bicicleta se detuvo. Era joven, pero su ropa y todo su aspecto sugerían que se trataba de algún tipo de vagabundo. ¿Puedo ayudarla? El desconocido se volvió hacia Hermione. La mujer podría haberse negado, pero no tenía esperanzas de encontrar un salvador mejor. Por favor, sea tan amable. Tengo una rueda pinchada. No puedo cambiarla yo misma, no sé cómo, admitió avergonzada. Más tarde, el hombre se ofreció a llevarla a su humilde casa a tomar un té caliente. Estás toda mojada. Tus labios y uñas ya están azules. No voy a hacerte daño, no te preocupes. Hermione no discutió, por alguna razón confiaba su vida a Jacob. Su casa era una rústica casa de 3 habitaciones, de esas que estaban derribando por todas partes en estos días. Era pobre, pero el hecho de que el casero la mantuviera limpia se hizo evidente de inmediato. Esto despertó en Hermione un respeto aún mayor por el hombre en cuestión. Una conversación prohibida, durante la cual por fin pudo relajarse. La mujer distinguió rasgos agradables en el rostro de Jacob. Sobre todo le gustaron sus grandes ojos amables. No quería marcharse. Sucedió que una aventura de una noche unió a los dos solitarios y luego los separó. Tony había estado tratando de obtener el favor de sus nuevos jefes en ese momento. Se ausentaba de casa durante semanas, realizaba viajes de negocios y cumplía cualquier capricho de la dirección. Del mismo emanaba una especie de fuerza interior que atraía a una mujer. El resultado de una sola noche juntos fue el nacimiento de Michael. El novio no tenía ni idea de la traición. Por eso le costó más decidirse a dejar a su hijo en un orfanato. El niño crecería y cambiaría, volviéndose irreconocible. Pero lo que ambos padres recordarían durante mucho tiempo era la marca de nacimiento que tenía justo en la muñeca izquierda. Desde que Hermione y Tony renunciaron a su hijo y se recuperaron de sus pérdidas. Había pasado el tiempo suficiente para volver a los planes olvidados. La joven había soñado con una boda y ahora podía ocuparse de los preparativos. Su prometido tenía el corazón roto por haber dejado atrás a su hijo. Estaba apartado de sus vidas, pero no tenía prisa por separarse de ella. La celebración prometía ser grandiosa. Eric, el padre de la novia, no reparó en gastos para satisfacer el último capricho de su única hija. Este es mi regalo para ti, hija. A partir de ahora, te pondré en manos de otro hombre que cuidará de ti y te mantendrá, habló el hombre en voz baja pero con seguridad, de modo que la mujer dejó por fin de confiar en sus padres. Estoy más que feliz por ello y agradecida por todo.
Hermione lo abrazó, contenta de que su madre y su padre nunca le hubieran negado nada. Solo una celebración ruidosa. Un vestido de novia elegante, un montón de invitados, animadores, efectos especiales y fuegos artificiales. No contribuían a la felicidad de la joven pareja. Con cada mes de matrimonio, la pérdida del niño afectaba más y más a su relación. Tony no era tan atento ni paciente. Cada capricho del cónyuge no pasaba por encima de sí mismo cada vez, solo para resolver el conflicto. Cada vez más a menudo el hombre empezaba a discutir, defendía su opinión y en casi todas las peleas reprochaba a Hermione que se asustara por la alfabetización de su hijo. A parientes y amigas. El matrimonio era perfecto. La mujer no se daba por aludida, quejándose de la falta de atención de su marido. Ella misma no estaba contenta de compartir techo y cama con él, de viajar con él de vacaciones o de pasar las compras, las depresiones y los fines de semana en el mismo apartamento. Contrariamente a las expectativas de Eric, que consideraba prometedora la candidatura de un yerno. No estuvo a la altura de sus expectativas y siguió siendo un oficinista, adelantándose a sus competidores que entraron en la empresa un poco más tarde que él. Tony solo pudo asumir la dirección del departamento. Aunque le habían prometido el sillón de director de la empresa, la ambición del otrora joven profesional se había apagado. El hombre se sentía deprimido y frustrado con sus propias capacidades. Los problemas con su mujer y los vanos intentos de tener otro hijo estaban acabando con todas sus fuerzas y matando su confianza en sí mismo. Tony ya no aspiraba a nada. Se consideraba un fracasado y percibía también la actitud de su cónyuge, por lo que se volvió visiblemente frío hacia él. Cada vez que se acostaba, esperaba no quedarse embarazada de él. Otro día idéntico parecía irremediablemente diferente. Durante 10 años la familia de Hermione había sido perseguida por la infelicidad. No solo Tonya y ella no se llevaban bien, sino que el negocio de su padre también se derrumbó desde fuera de la competencia. Jaroslav había hecho un negocio muy poco rentable, por lo que todos sus negocios, construidos a lo largo de los años, empezaron a sufrir enormes pérdidas. El anciano se las arregló como pudo, pero sus preocupaciones le desequilibraron por completo. Un infarto le sobrevino de repente. Mientras recibía tratamiento fuera de casa, sus ayudantes llevaron la empresa a la quiebra. ¿Cuál fue la causa de su quiebra? Ahora no era Tony quien tenía que apretarse el cinturón con la ayuda de su padre. ¿De dónde han salido esos zapatos?, retumbó el hombre desde el pasillo, mirando los zapatos de pedrería, increíblemente caros, que tanto gustaban a su mujer. No tenemos dinero para esos lujos. Somos de clase media. Recuérdalo. No te preocupes por eso. El presupuesto familiar no se verá afectado por esta compra, respondió Hermione con calma, sin apartar los ojos de la revista de moda. Compré los zapatos con mi propio dinero. ¿Y de dónde, si se puede saber, has sacado el dinero? No has trabajado ni un solo día de tu vida. Todo lo que tienes viene del esfuerzo de tu padre o de tu marido. No eres capaz de nada. Me casé con un joven profesional de éxito. ¿Y qué conseguiste? Tony estaba cansado de este tipo de críticas, pero algo le mantenía unido a su mujer. Si antes había esperado a Eric, ahora no sabía por qué seguía con su mujer, cuyo mal genio desalentaba cualquier deseo de ser más tolerante con ella. Los agravios mutuos y las peleas constantes mantenían extrañamente unida a la pareja. No entiendo por qué no pides el divorcio. Emma hablaba pensativa. Era la única que sabía que el matrimonio de su amiga no era tan fabuloso como parecía. Al fin y al cabo, solo os hacéis daño mutuamente. ¿Por qué no romper y probar suerte con otra persona? ¿Quién nos necesita a los dos? Hermione sonrió con tristeza. He estado pensando en marcharme. Más de una vez lo pensé, pero tenía miedo. Las vacaciones rara vez coincidían con los días libres de Tony. Así que cuando por casualidad él tenía libre un día de ciudad, la pareja decidió no desaprovechar la oportunidad y disfrutar juntos del agradable bullicio de las calles. Las carreteras estaban cortadas en algunos lugares. Por todas partes había puestos con diversos recuerdos, joyas y comidas preparadas. Por todas partes corrían multitudes de personas, familias con niños pequeños, pidiendo un globo u otra baratija innecesaria. Había grupos de jóvenes que habían escapado a la tutela de sus padres y parejas maduras que observaban la diversión de otros que tenían toda la vida por delante. Hermione observaba a la gente con interés, llevando habitualmente a su marido bajo el brazo, mientras Tony despedía con tristeza a personas con niños pequeños que se agarraban con fuerza a los brazos de sus madres y padres.
El hombre no había perdido la esperanza de tener algún día un bebé propio y darle todo el amor que se merecía. De repente, Hermione notó un rostro masculino familiar entre la multitud. Era Jacob. Era Jacob. Solo que ahora el hombre no parecía un vagabundo. Vestía unos cómodos vaqueros, una camiseta y una camisa. Llevaba un reloj de lujo y unas caras gafas de sol en la cara. Su teléfono era el último modelo y el mando de su coche sobresalía de su bolsillo. El viejo Jacob no podía permitirse esas cosas, pero parecía elegante. Y junto al hombre del escalón había un niño de unos 10 años. Caminaba a paso ligero, perfectamente sano. Hermione se balanceó y casi cayó de bruces sobre la muñeca izquierda del niño. Se fijó en una marca de nacimiento exactamente igual a la que había tenido su hijo al nacer. La mujer no pudo contener su curiosidad y tiró de su marido para que lo siguiera. Mirándolos a ambos con avidez, se sintió embargada por un resentimiento tan envidioso que las palabras no pueden expresar. Entonces cambiaron de lugar. Al principio Hermione había sido rica, pero ahora apenas tenía para un viaje mensual a la manicura. Jacob, en cambio, había pasado de sucio a principesco. Tenía la espalda recta, como un hombre de negocios. ¿Y cómo sabía lo de Michael? ¿Buscaba a su hijo a propósito? ¿Por qué no se puso en contacto con él? No tardó mucho en seguir a Jacob y Michael. Tony quería ir en la otra dirección. En un instante se acercó demasiado. El hombre se dio la vuelta y casi vio a su mujer por miedo. Tenía miedo de que la pillaran. Tenía miedo de que la vieran en una posición tan patética que verla ya no emocionara al hombre. «Vamos al campo de tiro». «Hace mucho que no tiro», sugirió Tony. Pero mi mujer no quería perder de vista a su hijo. «Sabes, no me siento bien. Me voy a casa. Y tú, quédate. No te preocupes, de verdad, llegaré yo mismo». El hombre refunfuñó, pero aceptó. Decidió que su mujer ya estaba harta de su compañía y decidió salir corriendo. Hermione no perdió ni un minuto. Se abrió paso entre la multitud y alcanzó a Jacob. El hombre y su hijo se dirigieron al aparcamiento y ella cogió un taxi detrás de ellos y le dijo al conductor que siguiera el Mercedes de un viejo conocido. El camino la condujo a un complejo de apartamentos de lujo por el que no podía pasar nadie. Dejando el coche en el aparcamiento, Jacob y Michael entraron en el portal. Hermione miró los rascacielos, cuyo apartamento costaba mucho dinero. Antes podía permitirse un lugar así, pero ahora solo le quedaba soñar. Durante una hora, más o menos, paseó por el complejo de apartamentos, mirando a través de las ventanas de espejo de la casa. No podía hacerse a la idea de que hacía 10 años había tomado la decisión equivocada. ¿Sucede alguna vez que un hombre que vive al borde de la pobreza se convierte de repente en fabulosamente rico? Hermione estaba enfadada con él. Con ella misma, con sus circunstancias. ¿Cómo podía saber que su futuro sería tan diferente, que se quedaría con un hombre sin interés y sin satisfacciones, que no querría tener un hijo con él y que se arrepentiría de su matrimonio? La mujer decidió que el destino le había dado una segunda oportunidad. No en vano hoy ha conocido a su hijo. No en vano el destino la había reunido de nuevo con Jacob. Tenía que encontrarse con él, recordarle y reclamar un hijo. Hermione no había notado un anillo de bodas en él, lo que significaba que valía la pena intentarlo. «¿Dónde demonios has estado?», preguntó Tony desde la puerta. Volvió de su paseo antes que su mujer, que alegó mala salud. «Me quedé atascado en el tráfico», mintió sobre la marcha. «Creo que sé de dónde sacaste las cosas nuevas. Te conseguiste un amante. Ahora él te mantiene». El hombre se puso furioso. «No seas ridículo». Su mujer le interrumpió. «No lo sé», dijo él, y ella se quedó en blanco, con los ojos clavados en él. Después de conocer a Jacob, Hermione ya no soportaba la compañía de su cónyuge. Tony la irritaba más que de costumbre, le recordaba los errores de su juventud, las decisiones equivocadas. Deseaba poder llamar antes la atención de Jacob y pasar tiempo con su hijo. Michael no padecía la dolencia, caminaba sin problemas sin apoyarse en su bastón o en el brazo de su padre. ¿La habían engañado en la clínica? ¿La habían asustado para que renunciara al niño a cambio de nada? Si la mujer hubiera tenido los mismos medios y el mismo poder, habría hecho responsables a los médicos y los habría arrastrado ante los tribunales. Las cosas habrían sido diferentes si no hubiera dejado al niño al cuidado del Estado. En nuestras cabezas revoloteaba un enjambre frenético que nos mantenía despiertos y privados de sueño. Cada mañana, apenas una puerta se cerraba tras Matvey.
Hacía las maletas y conducía hasta el conocido complejo de apartamentos. Agazapado fuera, mirando caras familiares. Hermione quería ver a su hijo una vez más para verlo de cerca. Para reponerse y hablar con Jacob. Esperaba que el hombre los dejara hablar. Después de todo, no era una extraña, había dado a luz a su hijo y tenía derecho a volver. Hermione se arregló bien ese día, peinándose y poniéndose un pantalón mejor. Jacob apareció casi tan pronto como ella llegó al lugar. El hombre estaba saliendo del aparcamiento cuando ella apareció justo delante del capó, casi provocando un accidente. El conductor tocó el claxon nervioso, pero ella no se apartó. ¿Estás loco? «Abran paso», gritó Jacob. Miró por la ventana, pero la desconocida seguía allí. Tuvo que alejarse, con la esperanza de que la loca se asustara por su imponente estatura y se marchara de buen modo. «Hola, Jacob. ¿No me reconoces?». La mujer se encogió hacia atrás, exponiendo su rostro al sol por todos lados. «Han pasado muchos años, pero no he cambiado mucho. No sé a qué juegos estáis jugando, amigos, pero me habéis confundido con otra persona». «¿Cómo podría confundir al padre de mi hijo con cualquier otra persona?». Encantadora, Hermione sonrió, sabiendo que eso definitivamente haría que el hombre dejara las cosas de lado y la escuchara. Pero él la miró perplejo. «Esa soy yo, la madre de Michael». «Lo siento, tengo prisa. No tengo ni idea de lo que me está hablando». Jacob subió al coche y pisó bruscamente el acelerador, dejando a la mujer trastornada envuelta en polvo y humo. Mirándole fijamente. Hermione soltó un grito de indignación. No estaba acostumbrada a que la dejaran así, sin una respuesta clara y sin respeto. Estaba dispuesta a reprender a la desconocida. Pero no pudo. Se quedó en la calle completamente confundida. Hermione no se marchó intentando cruzarse de nuevo con Jacob o pillar a su hijo jugando en el patio. En 2 ocasiones observó al niño desde la barrera, pero no se atrevió a intervenir. Ya era un espectáculo para la vista entre los residentes del complejo de apartamentos. El guardia del portal miró con desconfianza a la mujer solitaria que vigilaba a los hijos de los demás. Hermione temía que llamara a la policía si actuaba precipitadamente. No necesitaba ningún alboroto innecesario. La casa de la mujer dejó de responder a las burlas de su marido e ignoró casi por completo su presencia. No era por despecho o por el deseo de mostrarle a Tony su indiferencia. Era simplemente que Hermione estaba atormentada por diversos pensamientos, imaginando cómo podría haber sido su vida. «No te rindas con Michaela. El niño merecía una madre buena y cariñosa que no se dejara intimidar por las órdenes de los médicos. Me pregunto cuánto tiempo vivió en un orfanato antes de que su padre lo localizara y lo adoptara. Antes, la mujer no se interesaba por el destino de su hijo, aunque los pensamientos sobre él se cerraban en su mente durante una época especialmente difícil. Ahora consideraba su infeliz matrimonio como una venganza por el niño abandonado. Si hubiera tenido el valor de responsabilizarse de Michael, tal como estaba creciendo ahora, tal vez habría tenido una vida muy diferente. Conocer a Jacob y no poder hacerlo. Semanas después, el hombre rara vez salía de su coche sin atravesar la verja, vallada en el complejo de apartamentos. Y lanzándose de nuevo. Bajo las ruedas, la mujer no se arriesgó. Al darse cuenta de que el padre de Michael había dejado el coche en el aparcamiento exterior de la tienda y se había ido de compras, se apresuró a seguirle. «¿Otra vez tú?». Jacob vio a los perseguidores casi de inmediato. «Mira, no quiero hacerte daño, pero si no te alejas de mí, o si te acercas a mi hijo, llamaré a la policía, a una ambulancia o a lo que haga falta, pero yo, de verdad», insistió la madre de Michael, Hermione, continuando a caminar a mi lado. «Yo estaba en el lado de la carretera junto al coche con nuestro neumático. Tú ibas en bicicleta y me ayudaste a poner la rueda de repuesto. ¿Te acuerdas?». «Sí, lo sé. Puede que te resulte desagradable recordar los viejos tiempos, viviste una dura vida de vagabundo entonces, pero ahora estás establecido. Solo necesito ver a mi hijo. Quiero conocerlo. Compréndelo, Jacob, no estoy loco». El hombre se detuvo de nuevo, mirando a su alrededor a la mujer de aspecto decente y bien peinado. No sabía qué le pasaba por la cabeza. ¿Cómo sabía el nombre de su hijo? ¿Por qué había llevado a su hijo con él? Pero no parecía peligrosa. Aunque, ¿quién conocía a esos lunáticos? La única conclusión razonable vino a la mente. «¿Qué eres? ¿Una cazafortunas, dices? Parezco un amigo tuyo. Mencionas que solía ser pobre, pero ahora estoy mejor. Quizá también te mueve el deseo de hacerte rico. ¿Cómo conoces a mi hijo?».
No le conozco. Pero deja de acosarme o tomaré medidas. Ahora le tocaba a ella sorprenderse. No entendía por qué no había admitido que la conocía. Después de todo, ambos sabemos que somos los padres de Michael. ¿Por qué eres tan terco? No cejaría en su empeño. Si él iba a hacer contacto con ella, ella decidió presionar hasta el final. El hombre parecía cansado. Michael no es mi hijo natural. Lo adopté. ¿Quiénes eran sus padres? No lo sé. Y no puedo tener hijos. Mi hijo se enfermó de niño y mi nombre no es Jacob, es Mickey. Así que, por favor, deja de molestarme. Después de una semana, Mickey decidió que el anormal se había rendido con él. Pero Hermione ideó un nuevo plan para ver a su hijo y volvió a esperar al hombre en su casa. ¿Qué pasa?, preguntó sin saludar. Sé cómo probarte que Michael es mi verdadero hijo. Haremos una prueba de ADN. Tengo algo de dinero y puedo arreglarlo. Mira, todo lo que quiero es conocerlo. Cometí un error cuando era joven, pero ahora quiero enmendarlo. Por favor, déjeme hacerlo. Mickey no tenía prisa por confiar en la madre de origen desconocido de Michael. No sabía nada de ella. Tampoco conocía sus motivos para decidir ponerse al día después de tantos años. No era raro que las chicas que soñaban con una vida bonita conocieran a hombres. Pero a nadie se le había ocurrido inventarse semejante historia. De acuerdo, pero encargaré la pericia yo mismo. Lo único que necesitaré de ti es material genético. Hermione se arrancó un pelo sin pensárselo 2 veces y se lo entregó al hombre. Llámeme cuando sepa los resultados. Pidió y dictó el número de su móvil. 2 semanas de espera fueron difíciles para la mujer, aceptó las condiciones y esperó pacientemente. No le dijo a Tony lo que pensaba, casi dejó de hablarle durante el último mes. Parecía que su marido también estaba satisfecho con la situación. Las peleas constantes y los regaños eran aburridos y él disfrutaba de la paz. Poco después de la llamada y la petición de Mickey de una reunión, Hermione se apresuró a ir al café. Sí, te dije que no mentía, susurró Hermione. Lloró desconsoladamente cuando el hombre le entregó el sobre abierto. Eso no cambia nada. Eres una persona muy poco fiable. No puedo presentarte a mi hijo como mi madre. Mickey declaró con gravedad. Ya veo, tienes razón. Le traicioné una vez. Me toca a mí ganarme su confianza, si me lo permites. La mujer experimentaba sentimientos que le eran desconocidos. Hacía tiempo que había renunciado a sí misma, no se había atrevido a dejar a su marido y ya no tenía esperanzas de volver a ser madre. Pero ahora, de nuevo capaz de tener un hijo, estaba dispuesta a aceptar cualquier condición. Era más obediente que nunca para escuchar al niño. ¿Y la alfabetización? Los médicos dijeron que era muy probable que Michael cojease el resto de su vida. Inquirió Hermione, sin levantar los ojos avergonzada por su decisión pasada. Lo hice. Pero recurrí a los servicios de un terapeuta único que trabajaba regularmente con Michael. El tratamiento requirió mucho tiempo y esfuerzo, pero mereció la pena. Mi hijo no tiene ningún malestar. Así que por eso lo dejaste. Hermione no encontró fuerzas para las palabras y se limitó a sentir. Te estaba malcriado y era estúpido, admitió. Michael tenía mucha suerte de ser hijo de un padre así. Hablaron un rato más. Y antes de que Mickey estuviera a punto de irse, sobre la cuenta general, Hermione dijo: di a luz a Michael con tu gemelo. No sé si sois gemelos o no, pero el parecido es asombroso. Insisto, no puedes no saber que no tengo hermanos. Soy hijo único, pero se lo preguntaré a mis padres. Si es tan importante para ti. Hermione había pasado el último mes en vilo. No sabía nada de Mickey. Habían roto la última vez. No estuvo mal. El hombre ya no exigía estar desconectado de su familia, pero tampoco se hacía notar. Hermione tenía miedo de imponerse. Esperaba que el padre adoptivo de Michael se diera a conocer. Teniendo tiempo para pensarlo, velaba por su marido. Decidió que valía la pena pedir el divorcio. Ahora que se había establecido su parentesco con Michael, esperaba que le permitieran formar parte de la vida de su hijo, que le permitieran verle, salir con él, mimarle. Explicárselo a Tony sería extremadamente difícil. Tendría que confesar que le había estado engañando durante 11 años. Le rompería el corazón al hombre que ya había sufrido mucho con ella. Hermione quería una buena despedida, sin rencores, así que se pasó todo el día en los fogones, organizando una de las cenas más exitosas que había tenido con su marido. Vaya. Tony se dirigió a la cocina, siguiendo el rastro, haciéndose la boca agua con el aroma de la carne prohibida.
¿Me he perdido una cita importante? ¿Qué día festivo es hoy? Su mujer apareció ante él con un modesto vestido y un delantal. Hola cielo. Le dio un suave picotazo en la mejilla, como hacía tiempo que no hacía, y le invitó a sentarse a la mesa. Me asustas con una sonrisa nerviosa, admitió el hombre. He hecho algo mal. No es como si hubieras decidido envenenarme. Hermione también se sintió incómoda, tenía miedo. Aunque confiaba en que Tony apoyaría su decisión. Resistirse habría sido una tontería. Springs, para empezar, sugirió, y acercó un vaso a la cara de su marido, un poco roja. Quiero relajarme. La pareja hablaba de vez en cuando por encima del otro, disfrutando de los sabores de los suculentos platos. Tony felicitó a su mujer por su sinceridad, observando que después de todos estos años había aprendido a preparar un vaso decente de dulce, la ayudó a relajarse un poco. Ella se recostó en el respaldo de la silla y miró a Tony, con los labios fruncidos. Parecía saber de qué iba a hablar. Voy a pedir el divorcio, dijo con calma. Su marido no la interrumpió, dejándola hablar. Para evitar preguntas, no tengo a nadie más. No me voy. Nuestro matrimonio está acabado desde hace mucho tiempo, pero no queríamos admitirlo. Te pido que me liberes porque estoy dispuesta a dejarte ir. Perdimos el interés el uno en el otro hace mucho tiempo. No podemos conseguir lo que queremos. Tony escuchó en silencio a su mujer y, conforme, asintió. Deberíamos haber hablado hace tiempo y afrontar la verdad. No hay necesidad de torturarnos. Podríamos ir juntos al registro civil. Mañana a la hora de comer, por ejemplo. Durante un tiempo, la pareja también compartió techo. El apartamento estaba registrado a nombre de Eric. Hermione había vivido en él desde que era estudiante. Así que Tony fue el que tuvo que marcharse, para sorpresa de los cónyuges. Sus últimos días los pasaron riendo juntos. La mujer ayudó a su marido a empaquetar sus cosas. Juntos ordenaron las chucherías memorables. Examinando de vez en cuando las lágrimas, compartieron recuerdos y esperanzas que no se hicieron realidad. Mirando hacia el futuro y dándose cuenta de que ella sola no podría permitirse un apartamento tan lujoso, lo puso en venta. Iba a mudarse a un lugar donde habría 2 habitaciones para ella y, posiblemente, su hijo. La mujer tuvo que recordar el diploma rojo que había aparecido en la estantería con sus papeles. Desde que se había graduado en la universidad. Mientras Hermione recorría el proceso de entrevistas, una llamada la sorprendió. Mickey había quedado en su casa. Tu casa es espaciosa. El hombre miró a su alrededor, traspasando un momento el umbral del apartamento. Lo vendo. La mujer le invitó a pasar a la cocina y le ofreció algo de comer. ¿Qué noticias hay? Mickey cogió una silla junto a la ventana. Tienes razón, mi familia tenía un secreto. El hombre dijo que después de que ella dijera esto, fue a ver a su padre y tuvo que hacer una pequeña investigación para averiguar la verdad. Gennady era entonces un empresario en ciernes cuyo éxito parecía innegable. Llevaba en brazos a su bella esposa embarazada. Pero pronto empezaron los problemas en el negocio del padre de Mickey, que tuvo que esconderse en el extranjero. Su padre dejó a su madre al cuidado de una criada. Ella siempre estaba allí para consolarla cuando su madre empezaba a entrar en pánico. Se quedó sola, sin parientes cerca. Mi marido huyó y entonces el país estaba hecho un desastre. Aquellos que estaban construyendo negocios estaban siendo exprimidos especialmente duro. Fue solo el principio del caos que luego se extendió a todo el país. Según la criada, mi madre murió al dar a luz y solo pudo salvarse uno de los gemelos. Yo era enfermizo, pero más fuerte que mi hermano. La criada me sacaba a pasear y esperaba a que volviera mi padre. Después se casó con ella. Apreciaba sus cuidados y su preocupación por su hijo. Solo que esta historia no coincidía con lo que contaba Mikia. Cuando Gennady supo que su segundo hijo podía estar vivo y que la criada se lo ocultaba, llamó a su mujer para hablar seriamente. Un padre enfadado da miedo. Ella estaba asustada. De esta manera él no le haría daño. Pero estamos hablando de nuestro propio hijo, que fue arrancado de la familia toda su vida por sus esfuerzos madre, es decir, madrastra. Después de que nuestra propia madre murió, ella decidió poner a mi hermano en un orfanato. Eran tiempos turbulentos entonces. Así que decidió que sería más fácil para ella y para mi padre hacerse cargo de un solo hijo. Papá no dudó de sus palabras y no sabía que su otro hijo vivía en alguna parte. Si no fuera por ti, no habría sabido nada de mi hermano ni del hecho de que mi madre no era la mía. No es fácil aceptarlo. Ahora él y mi padre están enfrentados.
Vivimos juntos muchos años, y mi madrastra era una tramposa. Ni él ni yo podríamos perdonarla. De todos modos, si no fuera por tu persistencia. Gracias por seguirme y pedirme que te escuchara. Hermione sonrió a Mickey y él le devolvió la sonrisa, recordando el error de su juventud que le había hecho engañar a su marido y perder a su hijo. Si le hubiera confesado a Tony enseguida lo de la aventura, quién sabe cómo sería su vida ahora. ¿Han encontrado ya a Jacob?, preguntó Hermione con ansiedad, observando cómo el hombre hacía girar una taza de té entre sus manos. Le encontraron. Solo que el destino no le favoreció. Vivía ya entonces en alguna casa destartalada del pueblo, y allí se quedó. Peor aún, mi padre y yo lo encontramos en un orfanato para discapacitados. Dios mío, ¿qué le pasa?, se preocupó la mujer. Jacob había sido separado de su familia, había vivido una infancia difícil. En el orfanato le conocían incluso como ladrón, y entre los otros niños de la institución los profesores los mantenían estrictos, y los chicos se agitaban a menudo con los puños, midiendo quién tenía más fuerza. Por aquel entonces todavía era un niño flaco y aprendió a defenderse y a defender a los que no podían responder por sí mismos. Detenemos al matón. Tras varios casos de robo, un policía fue invitado al orfanato. La visita de Alex causó una impresión duradera en Jacob. Se convirtió en el tipo de hombre al que el chico quería admirar. Le seguía a todas partes, pero no le hacía preguntas. Se limitó a observar cómo interactuaba con los difíciles adolescentes conspiradores, que no se apresuraba a utilizar la fuerza o las amenazas, sino que trataba de encontrar puntos en común con los niños que habían sido abandonados por sus padres. Alex empezó a visitar a los residentes del orfanato con más frecuencia de la deseada para realizar una labor educativa. Actuaba como voluntario, hablando más de las peculiaridades del mundo exterior en el que los futuros graduados iban a vivir sin el cuidado de adultos. Jacob se encariñó con el hombre y el hombre se encariñó con él. El hombre no tardó en jubilarse. Él y su mujer nunca tuvieron hijos. En aquella época no se podían curar muchas enfermedades y ni siquiera se podía identificar la razón por la que la pareja seguía sin tener hijos. Tras hablar con su mujer, Alex decidió que adoptarían un niño. Jacob tenía entonces casi 12 años. La gente que conocían disuadió a la pareja porque el niño ya era mayor y si no pagaba o no se podía criar, pero nada asustaba a Alex. El niño creció enamorado, rodeado de las atenciones de la pareja. Terminó bien la escuela, se formó, encontró trabajo en su profesión en todo, ayudando a sus ancianos padres, que ahora vivían de pensión en pensión. Alex, tras dejar la policía, consiguió trabajo como vigilante de la construcción, pero solo tenía dinero para lo estrictamente necesario. ¿Cómo era posible que Jacob casi no tuviera casa?, se preguntó Hermione tras conocer la difícil situación de su hermano Mickey. Había perdido a sus padres en un incendio. Se había quedado con unos amigos después de una fiesta. Y por la noche hubo un cortocircuito en el apartamento. El cableado era viejo en esas casas. Alex y su mujer no sobrevivieron. Las habitaciones se incendiaron, junto con todas sus pertenencias, ahorros y documentos. Su madre le dejó una casa en el pueblo. Allí se había mudado Jacob. Pensó que viviría en un ambiente diferente. Acostumbrarse a su pena. Solo que poco a poco se volvió adicto. Comenzó a abusar del alcohol. Perdió interés en la vida. Pero ese no fue el final del calvario de Jacob. Hace 4 años, defendió a una chica en la calle. 3 matones borrachos estaban asustando a la gente en un barrio privado. Algunos consiguieron defenderse de los otros, les quitaron las carteras y los objetos de valor. Y una chica que pasaba por allí decidió dejarse intimidar. Jacob oyó sus gritos y corrió en su ayuda. Solo que aquellos borrachos habían bebido hasta emborracharse. Golpearon al hombre con una pipa y le rompieron la columna vertebral. Su padre está ahora con él. Le trasladaron a una clínica bajo la supervisión de los mejores médicos. Pero sus conocimientos no parecen ser suficientes. Mi padre ha conseguido que trasladen a su hermano a Londres. Allí van a operarle. El pronóstico es bueno. Aunque los médicos decían que no había esperanza. Siempre hay esperanza, sonrió Hermione. Sin una sombra de alegría. ¿Puedo ir a verle? Después de todo, es el padre de nuestro hijo. Pero primero déjame conocer a Michael. Se lo ruego. A Mickey no le importó. No tuvo tiempo de averiguar exactamente qué clase de hombre era, pero comprendió que el niño necesitaba una madre. Y la mujer estaba realmente deseosa de conocer a su hijo. Al principio la movían los celos por el dinero fácil.
Pero ahora, habiendo aprendido lo cruel que puede ser el destino, no solo con ella, sino con las personas con las que se relaciona. Por casualidad, dejó de lado sus mezquinas aspiraciones. Hermione estaba muy preocupada en el camino para encontrarse con su hijo de Mickey y no escapó a la forma en que sus manos temblaban finamente y consoló a la madre de su hijo. Lo mejor que pudo. Sin pensar en el grandioso regalo, dijo suavemente. Cuando la mujer balbuceó que era su primer encuentro, no podía presentarse ante su hijo con las manos vacías. Con pasteles normales será suficiente. Le gustan los dulces, pero se mantiene en forma. Rara vez come así. Si le das algo delicioso, te querrá enseguida. Hermione agradeció al hombre que se desviviera por apoyarla en un momento tan difícil. Su propia vida estaba pasando por un pequeño bache. Su madre había resultado ser una madrastra, un hermano gemelo con el que habían crecido en circunstancias completamente distintas, tenían temperamentos diferentes. Y luego estaba la madre de su hijo, que había abandonado a Michael cuando era pequeño. El propio Mickey necesitaba apoyo. Pero creía que, con el tiempo, todas las pasiones se calmarían, todo se pondría en su sitio. Finalmente, Hermione se encontró en el mismo apartamento en el que él había estado dando vueltas bajo las ventanas durante semanas, con la esperanza de echar siquiera un vistazo a su hijo. Mickey la dejó pasar, apartando a un lado las zapatillas desparramadas con su hijo. «Hijo, tenemos invitados. Ven a saludar», llamó el hombre. Hermione recuperó el aliento. La puerta de la guardería se abrió. Un niño en chándal salió corriendo hacia ellos y miró curioso al desconocido con grandes ojos claros. «Hola». Él fue el primero en saludar. «Hola». La mujer quería decir algo más. Pero apenas un sollozo escapó de sus labios. Se tapó la boca con la palma de la mano y se apoyó en la pared. «Papá, ¿por qué llora la tía?», se pregunta Michael. «La tía está muy contenta de verte. Está abrumada por la emoción». Mickey acarició a su hijo en la cabeza. «Se llama Hermione. Es pariente tuya. Nos conocimos hace poco. Te vio cuando eras un bebé y ahora está disgustada por lo guapo que has crecido». El niño se echó a reír. «Tu padre tiene razón. Tenía muchas ganas de conocerte», dijo Hermione, recuperando la compostura. «Y tengo algo para el té». Abrió la caja de pasteles delante de su hijo. Él estaba encantado. «Vaya, mis favoritos». Michael resultó ser un niño ágil y abierto. Reprendía a su madre, le contaba sus aficiones de la vida escolar en la sección de natación y presumía de las medallas que se había llevado por quedar primero en las competiciones. El chico compartió de buen grado los detalles de su vida, se ofreció a jugar con ella una partida de carreras de consola e incluso le dio 2 abrazos con la mejilla contra la suya. Era tan cariñoso. Conteniendo de nuevo las lágrimas, Hermione se volvió hacia Mickey. Le había costado un gran esfuerzo hacerse a la idea de que tendría que separarse de su hijo durante la noche en que aquellas 3 horas que había pasado con el chico quedaron para siempre en su memoria. No sabía con qué frecuencia y le permitiría verle, pero no quería estropear su impresión de él de ninguna manera. Lo único reconfortante era que habían acordado volver a verse por la mañana, yendo juntos a visitar a Jacob. Hermione y Michael entraron en la habitación cogidos de la mano. «Guau, sois iguales». El chico exhaló mientras miraba a su tío y a su padre. Mickey le había hablado a su hermano de las visitas con antelación y el hombre se preparó para el encuentro. ¿Hasta dónde era posible? Muy pronto el padre adoptivo condujo al chico al buffet, dando al resto la oportunidad de hablar. Hermione miró furtivamente al paralítico, que llevaba varios años sin mover las piernas por sí mismo. «Esta vez te encuentro en un estado aún más horrible que el anterior». Jacob fue el primero en romper el silencio. «Hay una hermosa mujer frente a mí y soy tan débil. Yo, sin embargo, me las arreglé para tener mi propio bebé». Hermione esperaba que fuera gracioso, pero ambos dejaron de sonreír a la vez. «Es extraño. Tenemos un hijo en común, acabamos de conocerlo. No en vano, el destino nos unió entonces». El hombre la miró con afecto. «Debíamos encontrarnos y darle la vida. Tengo mucho que contarle». La mujer suspiró y cerró los ojos. Estaba a punto de confesar cómo había dejado a su hijo en un orfanato. Temerosa de las penurias, de cómo había pasado 10 años en un matrimonio infeliz, de cómo quería gustarle a Mickey y volver a encontrar la riqueza. Fue sincera con Jacob y esperaba que él lo apreciara. Hablaron hasta que un médico entró en la habitación. Ni Hermione ni Jacob lo dijeron en voz alta, pero sabían que tenían que seguir el uno con el otro.
A pesar de su debilidad, el hombre parecía otra vez, y no muy seguro de sí mismo. Junto a Tony, nunca se había sentido así. Su exmarido a menudo estaba de acuerdo con ella. Complaciendo sus caprichos y su mal genio, ella lo daba por sentado. Si él cuestionaba seriamente su decisión, la mujer se enfurecía con él por no considerarlo un igual. Con el padre de Michael, experimentó lo inexplicable. Le respetaba. Jacob, acompañado de su padre, voló a la capital para operarse. Hermione esperó las noticias, pero no se quedó de brazos cruzados. Le habían ofrecido un puesto de recepcionista en un gran hotel, y aceptó. El trabajo era polifacético. Tenía que olvidarse de su vida personal y pensar solo en lo que se requería de ella. Al principio fue difícil, incluso demasiado difícil. Por las noches, cuando regresaba a su nuevo apartamento, sollozaba de cansancio y tensión. Pero los pensamientos sobre Michael la hacían seguir adelante. Los fines de semana, la mujer venía a visitarla. Mickey les dejaba estar solos y les permitía salir a pasear. Podía ver cómo al niño le afectaba positivamente la atención de una madre, de la que había estado privado toda su vida. La ternura que Hermione dispensaba a su hijo no podía ser sustituida por ninguna otra cosa. La operación de Jacob fue un éxito, pero requirió una larga rehabilitación. No. Me rendiré. Ahora no. Declaraba obstinadamente el hombre en cada sesión de ejercicios con el fisioterapeuta. Sudaba y fortalecía los músculos, miraba sonriente a Michael y venía a verle tan a menudo como se lo permitía el trabajo de la mujer. Por primera vez en mucho tiempo, Jacob estaba motivado. Creía que su vida podía cambiar, pues había encontrado una verdadera familia de sangre y ahora otra vida dependía de él. La vida de su hijo. Con cada encuentro con Jacob, Hermione se convencía de que el hombre le importaba. Pasaron muchas horas juntos, entreteniéndose mutuamente con diversas historias. Ahora que conocía a su amigo, se daba cuenta de que nunca había parecido tan felizmente relajado como ahora. O es el trabajo lo que te ha hecho bien, o es el hombre. Sonrió socarronamente al ver que Hermione ni siquiera se avergonzaba. Eso es todo, Jacob. Es la primera vez que me pasa. Me enamoré como una niña, admitió con una sonrisa de felicidad. Gennady no dejaba que su hijo se relajara, ni siquiera después de un duro esfuerzo físico, haciendo trabajar su cerebro. Me vendrías bien en mi empresa. Así que estudia todo esto. Señaló la pila de carpetas y libros. Y ninguna objeción. Necesito un empleado inteligente. A Michael le encantaba salir con su nueva familia política. Le contaron parte de la verdad sobre su nacimiento. Se guardaron los detalles para cuando fuera mayor y el niño presumía ante todos de tener 2 papás. De reojo, Jacob estaba de pie. Hermione y Michael eran como una verdadera familia. Un día, durante un picnic en medio de las hierbas en flor, el hombre le pidió a Hermione que fuera su esposa. ¿Crees que mamá estaría de acuerdo?, preguntó a su hijo. La mujer estaba completamente confusa. Estaba mareada de felicidad. Mamá, di que sí. El niño se lanzó al cuello de ambos padres y gritó a Braboda. Después, en el ambiente solemne de la sala del palacio de bodas, contestó que sí y se puso el anillo de boda en el dedo. La novia miró a la multitud congregada. Entre los invitados estaban sus orgullosos y felices padres. Un señorial y sonriente Mickey silbó durante el primer beso de los recién casados. Su hijo, dirigiendo una falda abullonada sobre el deslumbrante vestido de su madre. Al mirarlos, la mujer se dio cuenta de que había encontrado el amor y la familia de Hermione solo a través del dolor y la decepción. Ahora apreciaba cada momento de la vida e iba a vivirla con dignidad. Si te ha gustado la historia, por favor, apóyame con el botón de pulgar hacia arriba. Es solo un clic para ti. Pero para mí es muy importante. Le deseo lo mejor.